la frecuencia de ruido que era 11,25 días por día. Ya, por eso nos faltaba responder longitud óptima de curso, que era la parte más extensa del ejercicio. Ya, en ese sentido, lo que presentábamos era que pasaba que, dada la información que teníamos originalmente en la prueba, por decirlo así, éramos primero de todo un curso muy largo, ya tratando esa solución de datos que habíamos tomado en el centro-sur de Chile, y la velocidad de infiltración era muy lenta, ya la velocidad de infiltración estabilizada. Eso quedaba aproximadamente que para poder infiltrar los 45 milímetros íbamos a tener que esperar alrededor de 500 horas, ya lo que es bastante lejano a la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, tuve que tomar otros datos similares a los que teníamos y para tener una nueva tabla de flujo de infiltrómetro para poder realizar la prueba tal cual es. El principio es el mismo. ¿Ya? Recuerden que la curva de velocidad de infiltración que tenemos el tiempo, que pues tiene que estar en horas, y acá está la velocidad de infiltración en centímetros por hora. ¿Ya? Entonces esta curva, normalmente recuerden que tiene esta... ¿Qué es lo que va a variar? La curva puede subir o bajar, sobre todo la parte de la estabilización de la velocidad de infiltración relacionada con la textura que tenga el suelo. Entonces, si nosotros cuando necesitamos calcular los parámetros, principalmente los parámetros que tiene la ecuación, ¿para qué? Necesitamos derivar tiempo de infiltración. ¿Ya? ¿Cuánto se va a demorar en el tiempo de infiltración de qué curva deriva? Recuerden que desde acá también tenemos tiempo en horas, aquí tenemos infiltración acumulada en centímetros. La curva era de esta forma. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos una ecuación según el modelo de Bosquetón, que está T elevado a n, ¿ya? Donde T es el tiempo, velocidad, V es velocidad de infiltración, K y N son los parámetros a estimar. Y en este caso, la infiltración acumulada, ¿ya? Vamos a tener a C por T elevado a P. ¿Ya? En este caso, dado la relación que yo les mostré, la infiltración acumulada corresponde a la resolución de lo que es la ecuación diferencial desde la velocidad de infiltración. Entonces, los parámetros C y B dependen de K y N de la ecuación 1, por decirlo así. Entonces, y si nosotros desde esta ecuación podemos ver que este tiempo corresponde al tiempo que se va a demorar en infiltrar la lámina que yo necesito. O sea, la lámina que yo necesito que infiltre va a corresponder a mi lámina neta. Entonces, ya tenemos una lámina neta, también tenemos la lámina. En realidad, lo que tenemos que poner ahí cuánto va a infiltrar es la lámina bruta. Ya, pues nosotros vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar 90 milímetros o 9 centímetros para que dentro de nuestro perfil y de lo que está haciendo la raíz de nuestro perfil quede 45 milímetros. Entonces, para poder determinar estos parámetros, recuerden que nosotros hacíamos una linealización a través de logaritmo natural. ¿Ya? Aplicábamos una ecuación acá de logaritmo, aplicábamos logaritmo natural y terminábamos derivando en una regresión lineal simple. Entonces, si teníamos acá velocidad de infiltración es igual a K por T elevado a N, esto nosotros lo aplicamos en logaritmo natural. El natural de I es igual a logaritmo natural de K por T elevado a N. Por propiedad del logaritmo, aquí esto lo podemos separar. Y nuevamente, por otra propiedad del logaritmo, el exponente dentro de lo que está en el logaritmo puede salir fuera del logaritmo. Entonces, esto queda esta era la forma final que yo les decía que se asemejaba a una regresión lineal. Esto queda como nuestro I, esto queda como nuestro A, y esto queda como nuestro B, y este es nuestro X.
Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es un recálculo de las nuevas variables, que sería el logaritmo de la velocidad de filtración y el logaritmo del tiempo. ¿Ya? Aquí el tiempo tiene que estar, como yo les comentaba, en horas. ¿Okay? Lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer nuevamente la tablita. Aquí tenemos un lugar tiempo. Después acá caudal de entrada. Almuerzo. Un segundo. De salida. También en litros por segundo. Y aquí vamos a tener velocidad de infiltración. Entonces tenemos el tiempo en horas 0, 0,08, 0,16, 0,67, son todos nuestros tiempos. ¿Qué tenemos que recordar para calcular la velocidad de infiltración? Velocidad de infiltración en la prueba, ya en función a los datos que nosotros hemos tomado en la prueba. Nosotros tenemos acá multiplicar 360 por el diferencial de caudal dividido el largo por el desplazamiento del sur. ¿Ya? Básicamente, esta es la parte fundamental de esta determinación. Aquí, si ustedes observan, tenemos el caudal, ¿ya? Que es litros por segundo, metros cúbicos por segundo, dividido un área. Entonces, al nosotros hacer esa división, metros cúbicos, por ejemplo, dividido en metros cuadrados, va a quedar en metros por segundo. ¿Ya? Entonces después ahí nosotros vamos a transformar a centímetros por hora, porque por eso queda una lámina. ¿Ya? El 160 recuerden que es un factor de conversión, entre que ingresamos datos en litros por segundo. ¿Ya? Y recuerden que al final nuestra velocidad de infiltración nosotros nos interesa que quede en centímetros por hora. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular. Y lo otro era la conversión desde la altura que se mide con el aforador Parchal, que era el caudal, e igual a la altura por 0,21 41 me parece, ¿no? Corroborar. 2982. 0,2. 2982. 29,82. No, 2982. Sí, gracias, Catherine. No, otro ejercicio. 29,82. Pues acá el caudal, el litros por segundo, va a ser igual a la altura en centímetros. Eso, como les decía, ese factor de conversión va a depender del aforador que nosotros tengamos, en particular en la prueba corresponde a esa información. Entonces, por ejemplo, para calcular el caudal de entrada, multiplicamos 6.4 por 0.2982 y nos va a dar un humano el caudal de entrada. Y ahora el caudal de salida vamos a tener, partimos con 1.8 por 0.29
22. Da 0,5. Vamos a ir aproximando. Entonces también esto lo vamos a acercar a 0,54. Luego, da 1,9. Da 0,57. Después da 2. Después da 2.2. $0.66. Y ese que es el primero, ¿no? Luego viene el 2.3. Multiplicando 6,4 por 0,2982. Ya, porque ese es constante, porque en la prueba de subinfiltrómetro la idea es que siempre esté ingresando la misma cantidad de agua durante toda la prueba. Ya, por eso ustedes lo ven en cada una de las firmas. Entonces, para sacar la entrada es la altura de entrada multiplicado por 0,1. Bueno, lo mismo valor. Claro. Entonces en el otro, como el otro, en la cola del surco va cambiando la altura. ¿Por qué? Porque el agua que no es igual, porque la diferencia es lo que está infiltrando. ¿Ya? Entonces al principio nosotros vamos a ver que hay mayor diferencia porque como el suelo se está recién mojando, entra más agua que al final. Pero ya cuando tenemos un suelo que está ya con agua en sus poros, va a tender a infiltrar menos agua. Esto es lo que nos dice esa cosa. ¿Ya? Entonces estábamos en el 2.3, que también se repite dos veces, 0.69. Después el 2.4, 0.72. El 2.5 que se repite 0.75. Entonces ahora vamos a calcular la velocidad de infiltración en función de la ecuación que está allá, que son los 360 por el diferencial de Q dividido por L por E. Ya, algo importante que yo les comentaba es que uno de los problemas que teníamos con el ejemplo original era que era un surco muy largo, ya, eran 150 metros. Entonces ahora estamos haciendo la prueba, o se hizo la prueba con 80 metros solamente de largo. Eso por supuesto nos va a incidir en el cálculo de la velocidad de infiltración. Entonces, el diferencial para el primer caso va a ser 1,9 menos 0,54. Y esto, y eso dividido en 80 por 0,60. Entonces aquí nos dice que el primer dato, acá de velocidad de infiltración, es 10,2. Ya esto está en centímetros por hora. Luego vamos a seguir calculando lo mismo. 0,57. Aquí me dice 9,9. Da 9,3. Te invito a leer. Después 0,69. 9.
0.25 y después 0.75. 8,6. Puede ser una pequeña corroboración porque no sé si esos datos de la altura salida están Profe, Dígame. la fórmula de la siguiente inflación sería 360, ¿Mm? que es por la recta de los dos caudales partido Salida, entrada, o sea, salida, es decir, entrada menos salida, menos salida dividido por el largo del circo el largo, ¿sí? por 10 pacientes. Claro. Exactamente. Ya. Será 95 acá. Vale, vale. 3.74. No reclamo. 1,2. 85. Profe, la altura con que la multiplica. ¿Cómo? La altura con que la multiplica. Ahí está, la cosa que está al verde. Eso es un factor de conversión asociado a la canaleta por donde pasa el agua y uno mide. Uno mide la altura que pasa de agua. Pero un factor. Es un factor que está asociado, depende de la canaleta, porque hay unas canaletas más grandes, otras más chicas, entonces en función del tipo de canaleta va cambiando. ¿Ya? Entonces, 374, ¿no? 312. Después da 385. Después 4,6. 1,27. Sí, adelante, pase. Lo recomiendo. ¿Mm? Lo recomiendo la salida. 0,7 ¿Dónde? 28. en el de salida. No, porque eso es por la altura, guatón. Por eso, pues, bueno. Mira, esta es la altura del primero. Lo multiplico por este factor de corrección ¿Por qué? y le quedo 0,067. Esto lo redondeo a... Entonces, sí, sí. así, ahora se calcula la velocidad de infiltración correcta, 360 por el caudal de entrada, que sería 6.4 menos, perdón, 1.9, 1.9 menos 0.07, pero paréntesis, y dividido por el largo del surco por el ancho, 0.6. Entonces la primera velocidad de infiltración, bueno, nos da acá 13,7. Después da 0.5. ¿El largo cuánto era? Da 7,9. 5, 7,1. 12, 5,9. 1,6.
Entonces aquí lo que vemos, si ustedes observan en la forma de la curva, partimos con una velocidad de filtración y la buena alta, sí. 13,7 centímetros por hora, vamos disminuyendo Saca la- progresivamente hasta que ya se estabiliza en 1,4 centímetros por hora. ¿Ya? Entonces ahora que tenemos esa información base, vamos a hacer la transformación de unidades, vamos a calcular los logaritmos naturales. Aquí, relevante considerar que cuáles nos interesan a nosotros. Recuerden que para calcular la pendiente B es básicamente un diferencial de y dividido en un diferencial de x, es decir, y max menos y min dividido x max menos x min. ¿Ya? En el caso de A, vamos a despejar. Vamos a decir y es igual a más bx, entonces y menos bx va a ser igual a a. ¿Ya? Aquí nosotros en rigor, para hacer una buena estimación, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Calcular un a para todos los pares coordenados y después ese a que nosotros calculamos para cada uno de los pares coordenados los promediamos y ahí obtenemos un a, por decirlo, promedio. ¿Ya? Pero normalmente nosotros vamos a tomar solamente uno de los valores para hacer esa estimación. ¿Ya? Entonces acá, fíjense, I max menos I max y min. Entonces, aquí tienen que considerar que la velocidad de filtración tiene una ecuación de características que es decreciente, monótona decreciente, es decir, va de más a menos. ¿Ya? Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener aquí tenemos nuestro I max con su correspondiente X max. Y al final de la curva vamos a tener su I min con su correspondiente X min. ¿Ya? Es decir, vamos a tomar el valor máximo. Aquí lo que sí tenemos que descartar es el primer dato asociado al tiempo cero, porque al hacer la transformación del logaritmo, el logaritmo natural de cero no existe. Por lo tanto, el primer dato, o el valor máximo, corresponde al valor de 0.08 horas y 7,9 centímetros por hora. Entonces acá vamos a decir logaritmo natural de t, ¿ya? Y logaritmo natural de la velocidad de infiltración. ¿Okay? Entonces, en este caso sería logaritmo natural de 0.08, que da menos 2,5257, y en el caso del logaritmo de la velocidad de infiltración, logaritmo natural de 7.9 nos da 2,0661. Por otro lado, el valor mínimo, que les decía que ustedes observen acá, podríamos tomar cualquiera de estos tres valores porque en ese punto ya se estabilizó. Entonces nosotros vamos a tomar el primer valor, perdón, el último No se ocupa el valor. primer valor, se ocupa el segundo. ¿Ya? El plano no se puede, Entonces, que es el sería logaritmo de cero. logaritmo natural de 1.5, nos dice que el x es 0,4054 y aquí sería logaritmo natural de 1.4, que sería 0,3364. ¿Ya? Entonces yo tendría los valores máximos y mínimos de nuestra curva. Entonces vamos a poder calcular ya la pendiente. Entonces en este caso, si vemos los valores, el mínimo I sería el segundo, ¿ya? De acá sería Así es que me lo eliminé. claro, sí, sería 0,1.8 del tiempo. Creo que es otro. Pues al revés. Que no me da el mismo resultado. sería el mínimo, que sería 0,4054, menos
0,8. El valor sería menos 2,52,57. ¿Sí? Dividido ¿Así? Sí, sí. el X max ¿Seguro? Sí, porque dice 0. acá 0 no, sería, es con el logaritmo del tiempo primero. Ah, vale, el tiempo. Sí, puede ser el logaritmo de la edad de infiltración es otro. Sí, sí, con ese logaritmo. No, ¿cuál? Ah, ya, bueno. Es L, no L, G o G. ¿Cómo? El que está ahí cuando tú eras L o G. Y este es L. perdón, no me dijeron nada, yo me confundí. Estoy tomando el test que es el SL. Valores del X. El IL es este. No me equivoco. Estos son los mismos. Entonces sería, este es el I max, este es el I min. Entonces sería 2,0668 menos el I min. 0,3. Sería este 0,3364 y ahora si vienen los X, el Menos X max 2. sería menos 2,52,57 menos el X min, que sería 0,4054. Ahí sí. Entonces ahí tendríamos 2,0668 menos 0,3364 1,7304 dividido 2,52 57. Si tenemos menos 2,9311, sería 1,7304 dividido 2,9311 nos da un valor de menos 5903 como pendiente. ¿Ya? Y yo les comentaba que para calcular el A, nosotros tenemos que elegir un par coordenado. En rigor, nuevamente les digo, deberíamos calcular todos los, una para cada par coordenado y después promediarlos cada uno de ellos, ya todos juntos, pero por temas de tiempo nosotros vamos a elegir. Pues vamos a elegir que este par coordenado está donde se inicia la estabilización, ¿ya? En este caso sería el 1,17 o el 1,4. Entonces aquí lo tenemos que transformar. Logaritmo natural de 1,17 nos da que es 0,1570 y el logaritmo de acá lo sabemos, 0,9364. Entonces, ahora vamos a acelerar. Va a ser igual a el I 0,3364 menos el B, que sabemos que es menos 0,5903 por el X, que sería el 0,1570. Entonces aquí menos con menos da más. Entonces 0,3364 más 0,5903 por 0,1570. Y esto nos da un valor de 0,4290. Ahora bien, tenemos que recordar que A es igual al logaritmo natural de K. ¿Ya? Y a mí me interesa saber K.
Ya tenemos el n, ya lo tenemos directamente. Pero acá todavía nos falta descifrar y ahí tenemos que ocupar la propiedad de los logaritmos. Recuerden acá que el logaritmo de a en base b es igual a c. Tiene la propiedad de que esto es igual a b elevado a c es igual a a. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos logaritmo natural de k, ¿ya? Es igual a, para que sea mejor visto, logaritmo de k en base e, es el número de Euler, la constante de Euler, es igual a 0,4290. Por lo tanto, si hacemos la transformación, nosotros vamos a ver que e elevado a 0,4290 es igual a k. Entonces, para el número de Euler, ustedes ocupan shift y logaritmo natural y les va a salir una n. Abren paréntesis e ingresan el exponente, cierran paréntesis. Entonces aquí nos dice que k es 1,5357. ¿Ya? Entonces ya tenemos los parámetros de nuestra ecuación. De acá, entonces tenemos velocidad de infiltración es igual a 1,5357 por t elevado a menos. ¿Cuál es la pendiente? Menos 0,5903. ¿Ya? Cosas importantes o a relacionar, por ejemplo, en esta relación de velocidad de infiltración, la pendiente tiene que ser negativa, porque, como les decía yo, la velocidad de infiltración tiene un comportamiento monótono decreciente, es decir, en la medida que aumentan los x, el y disminuye. ¿Ya? Es una función monótona decreciente, por lo tanto, no les puede dar una pendiente positiva, ¿ya? Porque eso implicaría que iría en el otro sentido. ¿Okay? Entonces, ahora que ya tenemos ese valor, nosotros podemos calcular esta información, el de i elevado a. Voy a borrar allá. Gonzalo, ¿puedes tomar una foto de eso? Dígame. No entendí por qué el 0,5903 está positivo en el cálculo de la. ¿Puedes mandarlo después, por favor? No, es que sale Aquí. ¿Por qué tan positivo? Porque es i menos bx. Ah, Entonces, b ya viene con un valor, un signo negativo. ya. Menos con menos. Más. Voy a borrar aquí. Ahí lo juntamos para estudiar esto. Ahí está confirmado. Entonces, si no me equivoco, Son fórmulas que ya te está dando. es igual a k dividido en Entonces, n ver más si te olvida ayuda, porque bueno, ocupar esta hueá hueá es difícil. Pues en ese caso, tenemos que c sería igual a 1,5357 dividido n, que es menos 0,5903 más 1, y esto sería menos 0,5903 más 1. Ah, la fórmula. Entonces acá 3,7483. Disculpe, profe. Dígame. No se le pone, no se le pone 8 menos al x mínimo. ¿Dónde? En el x mínimo de la pendiente no se le colocaría un menos más. Menos 1. No, porque fíjate, el valor de aquí te da menos 52,57.
y acá el valor es 0,4054. Y No, eso- no es un valor negativo, es un valor positivo. El logaritmo calcula, el logaritmo natural de 1,5 queda 0,4054. Ya, entonces ya tenemos calculados los parámetros de C y B que corresponden a la velocidad de infiltración. Por lo tanto, perdón, la infiltración acumulada. Entonces la infiltración acumulada tendría la ecuación, esto en centímetros, va a ser igual a que a 3,7483 por el tiempo de infiltración, ¿ya? ¿Cierto? Elevado a 0,4097. Por lo tanto, nosotros necesitamos calcular el tiempo de infiltración, despejamos el tiempo de infiltración y nos quedaría la infiltración acumulada en centímetros, dividido 3,7483 es igual al tiempo de infiltración elevado a 0,4097. Y recuerden aquí que para, comillas, liberar esa variable del exponente, aquí elevamos ambos lados de la ecuación a 1 dividido 0,4097. Entonces va a quedar infiltración acumulada en centímetros dividido 3,7483. Eso elevado a 1 dividido en 0,4097 es igual al tiempo de infiltración, de que eso queda, eso por eso les da 1. Entonces esta es nuestra ecuación de tiempo de infiltración. Entonces ahora es donde nosotros tenemos que calcular en función de la lámina que nosotros queremos infiltrar. ¿Ya? Entonces recuerden que nuestra lámina bruta a infiltrar eran 90 milímetros o 9 centímetros. ¿Ya? Eso fue también uno de los errores que tuvimos la semana pasada y que yo tuve, era que acá la infiltración acumulada, cuando se ingresa esta ecuación, se ingresa en centímetros, no en milímetros. ¿Ya no tenemos eso? Para borrar la data. Capital, güey. Bueno, decir eso. Entonces vamos a calcular el tiempo de infiltración, que en este caso, bueno, la infiltración acumulada dijimos que eran 9 centímetros, 9 dividido en 3,1. Todo eso le ha dado a 1 dividido en 0,4. 0,40. 0,4097. Sí. Paréntesis, 9 dividido en 3,7483. Y eso elevado a paréntesis 1 dividido en 0,4097. ¿De dónde salió el 9? Lámina bruta. ¿Ah? El 9 la lámina bruta. Ah, sí. Eso de antes. Entendiste, vos estás perdido. Sí, pero tranquilo. Una buena escribir. ¿Cómo? Qué varejita. Va a ser ejercicio. Sí, eso, yo creo que vamos a alcanzar la próxima semana a hacer eso.
Ya, pero esos son más porque ya vienen con las ecuaciones listas. Ahora la idea es que estamos viendo el proceso de poder hacerlo. Sí. No creí acá. ¿Viste espalda? No, sí, de hecho, mira. Bueno, se tosquise. Ahora yo tenía ¿qué? Ahora sí yo. Me ha rebujeado. Ayer igual. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto era que no había dado el B0? ¿Tres planos? 59, ¿no? Menos 0,59. ¿Tienes el largo? Y el... terminamos con una que es como escalada. Acá, Ah, sí. ¿cuánto lo tengo? 3, y algo, ¿no? 1,54. Y después, como yo las pizzas también está la patrulla, me la pizza familiar. A los chanchos. Sí, volumen. Bien. Y hoy día ir al gimnasio con una cajita. No, eso está todo. Vamos, Martín, yo creo que me ¿Sé cuánto nos voy a queda? llevar el tío. Sí, un rato, ¿no? ¿Y el B? 0,40 ahí. 0,40 la Hacer una pequeña revisión de... Ahí la tengo una mierda. ¿Qué? De la lámina bruta. Del primer ejercicio. De mono. Bonito. ¿Quién es? También, porque voy al gimnasio y vi. Mitch. De mono, bueno. Tiene la espalda. Recién mandó un sticker weón de ella. Y que no por nada. Así definido. Inicio. No hablábamos hace rato. Lleva la carrera. Ya para la sí, bueno. Se equivocó el profe. Está bien. Entonces, Está bien, está bien. al hacer esta resolución, nos va a dar pequeños por infiltración. ¿Qué? Un coco. Ya basta. Sí, hacemos 9 dividido en 3,7483 y eso le va a dar... No, yo sí lo entendía yo. Dividido en 0,40. Lo que me perdí fue lo del rojo. Por ahí lo veo en el video. Eso nos da 8,48 horas. Eso nos dice que para poder infiltrar esos 9 centímetros, 90 milímetros, vamos a tener que estar regando 8 horas, que es bastante. Y eso va a estar asociado principalmente a los tipos de suelo que uno vaya a estar utilizando. Ahora bien, tenemos porque nos preguntan por el largo del surco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido? ¿Qué nos falta? Y es que información tenemos acá extra. Tenemos el tiempo de avance. ¿Ya? Entonces, en este tiempo de avance, recuerden que nosotros teníamos al revés, acá teníamos tiempo. ¿Ya? Vamos a sacarlo y tenemos la distancia.
de aquí vamos a sacar el oro. Entonces básicamente aquí hacemos un procedimiento bastante similar al que ya hemos hecho con la velocidad de infiltración, solo que la diferencia acá que nosotros vamos a ver es que esto es una función monótona creciente, es decir, a medida que aumentamos el x, aumenta el y. La forma, como les digo, es exactamente la misma. Vamos a decir en este caso que el tiempo va a ser igual a 1A por el tiempo elevado a b. Ya no se mezclan, son otros parámetros, ¿ya? Pero la curva es la misma. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Eso lo voy a anotar, lo voy a estar acordado. Tiempo de infiltración 848. Entonces vamos a anotar acá esta curva. Entonces vamos a anotar la distancia en metros, tiempo. Lo vamos a pasar ahora ya, porque tenemos que tener las variables tienen que estar en las mismas unidades. Entonces aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80. Y aquí tenemos 1 dividido en 60, da 0,017 por 2 da 0,023 después 0,12 pues 14 dividido en 60 0,23 después 23 dividido en 60 0,38 El tiempo está 0,57 46 0,77 59 0,98 y 74 1,23. Entonces ahí tenemos el tiempo real. Entonces, ya sabemos, aquí tenemos que pensar que tenemos que hacer la misma transformación logarítmica, ya, por lo tanto necesitamos saber los valores de x, que es la distancia, o sea, en términos de logaritmo natural de la distancia, y por otro lado el logaritmo natural del tiempo, que es nuestra variable y, del mínimo y el máximo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como yo les digo, acá aquí nosotros vamos a tener abajito, al principio vamos a tener nuestro x min con nuestro y min, y al final de los dados nosotros vamos a tener nuestro y max con nuestro x max. ¿Ya? Entonces en este caso el logaritmo natural de 5 ¿sí? Es 1,6094 y el logaritmo natural de 80 es 4,0
3820. El logaritmo natural de 0.017 menos 4,0735 y el logaritmo natural de 1.23 es 0,2070. Entonces, recuerden, este es nuestro X y este es nuestro Y. Es que si te fijas, los logaritmos te dan hartos numeritos. Entonces, mientras más, en este caso, para no llenarnos de tantos decimales, ocupo 4. Pero es básicamente para. Porque la medida, recuerden ustedes que nosotros vamos recortando decimales, vamos perdiendo información. Imbécil. Muy imbécil. Muy imbécil, mono culiao. Yo pasé a disfrutar ese humor. Entonces vamos ahora a, sería, entonces vamos a ver que el B, recuerden, es I max menos I min dividido X max menos X min. Entonces en este caso, el I max es el segundo I, que sería este de acá, que sería 0,2070. 0,2070 menos 4,0745 dividido, ¿cuál es el X max? 4,3820 menos 1,6094. La carga nos da positivo. Se nos da 0.2070 más 4.0745 nos da 4,15 dividido 4.3820 menos 1.6094. Nos da 2,7726. Eso sería 4,15 dividido 2.7726. Nos da 1,55. ¿Ya? Vamos a ver esto, lo calculamos. Entonces, ahora tenemos que calcular el A, que recuerden que va a ser I menos B por X. Entonces, nuevamente, aquí en rigor, nosotros deberíamos calcular una para cada par coordenado, después promediamos esos A y separar nuestro valor por medio de todos nuestros datos. Pero, en honor al tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podríamos ocupar este valor de 70 o el de acá de 10, vamos a ocupar este de acá de caso de arriba, potencialmente podríamos ocupar cualquiera. No hay tema de. Entonces vamos a ocupar 10 y 0,73, entonces sería el logaritmo natural de 10 es igual a 2,25 y logaritmo natural de 0.033 menos 3,4112. Entonces esto va a ser igual acá a menos 3,4112 menos 1.55 por el X cuadrado 2,325. Entonces sería eso.
menos 6,98. ¿Ya? Entonces, nuestro A. Pero recuerden que teníamos que hacer la transformación. Entonces sabemos que el logaritmo natural de K es igual a A. Esto es lo mismo decir que E elevado a A es igual a K. Por lo tanto, E elevado a menos 6,98 es igual a A. En la calculadora, Shift, LN, paréntesis, menos 6,98 y les va a dar un valor muy chiquito. Ya, es K es igual a 0,0093 o 9,3 por 10 elevado a menos 4. Sí. La distancia. Creo que fue el segundo. Sí. O sea, lo ideal es que saques un promedio de todos. Pero por el tiempo, escoge cualquiera. Entonces ya tenemos los parámetros de la ecuación, entonces tendríamos que acá el t, ¿ya? El tiempo de avance, ¿cierto? Es igual a qué? A K, 0,00093 por la distancia elevado a 1,55. Entonces, en este caso, distancia o también podemos hablar de largo, ¿ya? Básicamente es como el largo al final. Entonces, si nosotros queremos despejar, necesitamos calcular el largo del surco, despejamos la L. Entonces, ponemos, sería TA dividido 0,00093 elevado a 1,55, perdón, elevado a 1 dividido 1,55 es igual a L. Y esta es nuestra ecuación que nos va a servir para poder calcular el tiempo. ¿Qué cosa importante acá? Tenemos tiempo de infiltración. ¿Ya? Voy a borrar esta tablita. ¿Cuál es la K? Ya voy. Esa. ¿Mm? ¿Cuál K? La K. Logaritmo de K es igual a A. Es igual a A es igual a E. Y K entonces es igual a E. Entonces K es Genio, qué genio. Bien, genio. Entonces, ahora, ¿qué cosa vamos a tener? Porque nos preguntan, recuerden que lo que nos preguntan. Nos preguntan la longitud óptima del surco. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos el largo óptimo va a ser igual a qué? Al tiempo de avance dividido 0,00093 y esto elevado a 1 dividido 1,55. Por otro lado, vamos a tener que, por diseño de surco, sabemos que el tiempo de avance es igual a un cuarto del tiempo de infiltración. ¿Vale? Entonces ya tenemos el tiempo de infiltración nosotros. Un cuarto por 8,48. Entonces sería 18 por 45. Nos da el tiempo de 2,12. Bueno, nos está diciendo que en función para que exista un equilibrio entre el inicio y el fin del surco, tiene que demorarse máximo 2,12 horas de que entra al surco y sale del surco. ¿Ya? 4, 0. Entonces, si nosotros ingresamos ese valor ahora acá, vamos a ver cuánto nos da.
2,12 horas. Sí. Ese es el tiempo que debe demorarse el agua en entrar y salir. En entrar desde que entra al surco hasta que llega a la cola. Hasta que llega a la cola del surco. Entonces, en este caso, llegamos a preliminar. En función de esta información, el largo óptimo del surco serían 147 metros. Es decir, para que el agua tarde 2,12 horas desde que entra al surco y llegue a la cola, es decir, el tiempo de avance, sea de 2,12 horas, necesitamos que el largo del surco sea 147 metros. ¿Ya? ¿Y eso qué va a implicar? Es que en eso, teniendo un largo de surco de 147 metros, vamos para aplicar o regar, que le lleguen efectivamente a las plantas, le lleguen 45 milímetros, y que por lo tanto vamos a tener que regar 90 milímetros, vamos a estar regando 8,48 horas más 2,12 horas. Ya sería el tiempo de riego, 2,12 más 8,48, sería 10 y medio, 13, 11,6. El tiempo de riego tendría que ser 10,6 horas en total. Ahí respondimos la longitud óptima del surco, que serían 147 metros, el tiempo de riego 10,6 horas. ¿Ya? Esto igual, insisto, va a depender mucho de la textura del suelo. ¿Ya? En general estos son datos que son para suelos un poquito más pesados, bien arcillosos, y que por lo tanto sus velocidades de infiltraciones son estabilizadas, son bajas. ¿Ya? Y por eso se demora tanto en llegar desde la que entra al cabezal, hasta la cabecera del surco y llega hasta el final. Y por eso también podemos hacer surcos largos. ¿Ya? Si estuviéramos, por ejemplo, hablando de suelos de textura gruesa o más fina o de texturas intermedias, ¿ya? Probablemente el largo de surco no sería tan largo. ¿Dudas, consultas? ¿El largo es en metros? Sí, claro. Entonces el tiempo de riego es el tiempo de avance. Tiempo de avance más el tiempo de infiltración. Recuerden, yo lo que tengo que tener, ¿cuánto es lo que tengo que regar? Primero tengo que hacer que el agua ingrese al surco, que llegue a la cola, y recién cuando el agua llega a la cola, yo contabilizo el tiempo para poder infiltrar la lámina que yo necesito. Que en este caso, insisto, son 90 milímetros, porque estamos considerando la lámina bruta, consideramos la ineficiencia del sistema. O sea, vamos a estar tratando de infiltrar 90 para que lleguen 45 a las raíces. Y nos preguntan acá cantidad de agua requerida en metros cúbicos por hectárea si se tiene una eficiencia de aplicación del 50%. Nosotros al calcular la lámina bruta ya consideramos el 50%, entonces nuestras láminas brutas son 90 milímetros, ¿cierto? Entonces para transformar, para ir desde milímetros a metros cúbicos por hectárea, recuerden que yo basta que multiplique por 10. Entonces si yo tengo 90 milímetros, ¿ya? Es básicamente esto, porque esto es una proyección. Ustedes imaginan una lámina de 90 milímetros sobre 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Y eso nos va a dar que equivalen a 900 metros cúbicos por hectárea. Esa es una conversión de oro que tienen que recordar. Si los milímetros lo multiplican por 10, pasan a metros cúbicos por hectárea. Esta es la parte más complicada, más larga, que es un poco más tediosa, la determinación de los parámetros de la velocidad de infiltración y de infiltración acumulada y de avance. ¿Ya? Ahí se hacen como todas las mezclas de las ecuaciones que habíamos visto. Vamos a ver, esto lo dejo planteado para que lo vamos a trabajar la próxima semana. Aquí se plantea ahora, desde otro punto de vista, ya nos entregan la velocidad de infiltración calculada.
Entonces aquí nos hablan de tenían contenido granulado de agua en el suelo y se encuentra que en promedio a 1,5 metros de profundidad es de 25%. El suelo tiene una capacidad de campo del 28% y una densidad de de 1,3 gramos por centímetro cúbico. En función de la medición realizada en un filtrómetro indica que la velocidad de infiltración es 4,9 por T elevado al 0,50. Al regar, ¿qué tiempo debe permanecer el campo con agua y los sulfos para que el suelo se humedezca hasta 1,5 metros de profundidad? Bien rico. Bien rico. Entonces eso lo vamos a revisar la próxima semana. ¿Qué palabra? ¿Cómo, perdón? Con una cantidad de agua con la eficiencia del 50%. Eso lo vamos a hacer igual. ¿Lo vamos a qué? Lo vamos a hacer igual. La 5. Los 90 minutos. Sí, pero nosotros ya habíamos calculado cuánto necesitábamos regar, 90 minutos, ¿cierto? Habíamos determinado que nuestra lámina neta eran 45 minutos. Y como la eficiencia potencial o máxima que tiene el sistema son un 50%, llegamos a que nuestra lámina bruta era 90 minutos. Entonces, lo que yo les comento es que